Agosto de 2024. 230 soldados de élite de 23 naciones convergen en un punto del planeta donde solo los mejores sobreviven. No hay segunda oportunidad, no hay margen de error, y en ese terreno hostil, bajo la mirada de observadores militares de las principales potencias mundiales, ocurrió algo que nadie esperaba. Un equipo vestido con los colores verde, blanco y rojo acababa de reescribir la historia del combate moderno. México había conquistado el primer lugar en una de las competencias militares más brutales y exigentes del mundo. Pero esto no fue solo una victoria deportiva, fue una declaración de capacidad operativa real. Fue el momento en que una nación históricamente subestimada demostró que sus fuerzas armadas pueden competir de igual a igual con ejércitos que multiplican su presupuesto por 10. La pregunta que recorre ahora los pasillos del Pentágono, la OTAN y los ministerios de defensa de Europa es inquietante. ¿Cómo lo lograron? La competencia se llama Fuerzas de Operaciones Especiales. No es un torneo publicitado, no hay transmisiones en vivo ni ceremonias grandilocuentes. Es una evaluación táctica real donde se miden habilidades que definen el resultado de conflictos actuales: infiltración nocturna, combate urbano, navegación en terreno desconocido, rescate de rehenes bajo fuego hostil y resistencia física extrema. Los equipos participantes representan a las unidades más letales de sus países. El SAS británico, forjado en las Malvinas, Irak y Afganistán. Los Navy SEALs estadounidenses, con presencia operativa en más de 60 países. El Comando Special Kraft alemán. Las Fuerzas Especiales francesas del HIG. El Sayeret Matkal israelí, con décadas de experiencia en operaciones de alto riesgo. Cada uno con presupuestos anuales que superan el Producto Interno Bruto de naciones enteras. Cada uno con acceso a tecnología militar de vanguardia. Cada uno con programas de entrenamiento que duran años y eliminan al 90% de los candidatos. Y frente a ellos, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. El GAFE. Para entender la victoria hay que entender el origen. El GAFE nació en 1986, en plena guerra contra el narcotráfico, cuando el gobierno mexicano reconoció que necesitaba unidades especializadas capaces de operar en condiciones que ningún manual militar contemplaba. Una unidad forjada en las montañas de la Sierra Madre, donde grupos criminales controlan territorios completos, en las selvas de Chiapas, en los desiertos del norte, donde cárteles operan con arsenales que incluyen lanzacohetes, ametralladoras calibre 50 y vehículos blindados artesanales. Hombres entrenados no en simulaciones esterilizadas, sino en operaciones reales contra organizaciones que funcionan como ejércitos paramilitares. Soldados que han enfrentado emboscadas con RPGs en caminos rurales de Michoacán, que han desmantelado laboratorios clandestinos protegidos por grupos armados en Sinaloa, que han participado en operativos de captura contra líderes criminales con recompensas millonarias sobre sus cabezas. El proceso de selección del GAF es brutal. De cada 100 candidatos, solo 5 completan el entrenamiento básico. Pero lo que realmente distingue al GAFE no es la resistencia física, es la capacidad de tomar decisiones correctas bajo presión extrema cuando la información es incompleta y el margen de error inexistente. Porque en las operaciones reales que enfrentan, no hay árbitros que detengan el ejercicio si algo sale mal. No hay equipos médicos de emergencia a 30 segundos de distancia. Hay solo la misión, y la capacidad de completarla o morir en el intento. La competencia comenzó exactamente a las 3 de la madrugada. Temperatura, 2 grados Celsius. Visibilidad sin equipamiento, menos de 5 metros. El escenario, una instalación enemiga fortificada ubicada en terreno montañoso. Objetivo, infiltrarse sin detección, localizar y extraer a un oficial de inteligencia enemigo de alto valor. Exfiltrarse sin comprometer la operación. Tiempo límite, 45 minutos. Los equipos europeos desplegaron tecnología de visión nocturna de cuarta generación que amplifica la luz residual 30.000 veces. Los estadounidenses utilizaron microdrones de reconocimiento que mapearon rutas de patrulla enemigas. Los israelíes aplicaron técnicas desarrolladas en operaciones reales en territorio palestino. El equipo mexicano se movió diferente, sin comunicaciones innecesarias, sin dependencia tecnológica que pudiera fallar. Utilizaron señales manuales que cualquier observador externo consideraría primitivas, movimientos de mano específicos, patrones de luz infrarroja mínima. Pero esas señales habían funcionado en Michoacán cuando enfrentaron células del cártel Jalisco Nueva Generación. Habían funcionado en Tamaulipas durante operaciones contra los Zetas. Habían funcionado en la Sierra Madre, donde la geografía hace imposible la comunicación satelital confiable. Y funcionaron. Aquí el GAFE avanzó por terreno que otros equipos consideraron impracticable. Pendientes pronunciadas, vegetación densa, áreas sin cobertura obvia, lugares donde los sensores de movimiento tienen ángulos muertos porque ningún planificador militar asume que alguien intentaría pasar por ahí, pero el GAFE sí lo asumió, porque habían visto cárteles utilizar exactamente esas rutas imposibles en operaciones reales. Tiempo total, 32 minutos, 12 minutos por debajo del promedio de equipos que utilizaron tecnología 10 veces más costosa. 0 detectados, 0 incidentes, extracción perfecta.
Los observadores internacionales revisaron los datos 3 veces porque el resultado parecía estadísticamente improbable. El comandante del equipo británico, un veterano con 25 años de servicio, hizo un comentario que quedó registrado: se mueven como si conocieran este terreno desde hace años, como si hubieran operado aquí antes. No lo habían hecho, simplemente habían operado en lugares peores. La segunda fase fue combate urbano, un complejo abandonado que produjo ciudades sitiadas, edificios parcialmente colapsados, calles bloqueadas, francotiradores enemigos, civiles simulados en zonas de fuego cruzado. La misión: penetrar, neutralizar resistencia hostil, asegurar un edificio objetivo, rescatar rehenes y establecer perímetro defensivo. Tiempo límite: 1 hora. Los equipos con mejor tecnología desplegaron drones que mapearon edificios antes del asalto, identificaron posiciones enemigas mediante sensores térmicos, coordinaron movimientos usando realidad aumentada. Pero el combate urbano tiene una característica que nivela cualquier ventaja tecnológica: el caos absoluto. Porque en un edificio colapsado, los drones no pueden volar entre escombros, los sensores térmicos se confunden, la realidad aumentada falla, y la tecnología más avanzada se vuelve inútil cuando un francotirador te tiene en la mira desde una ventana que tu sistema no identificó. En el caos, la experiencia supera al equipamiento. El CAF había peleado en Reynosa cuando los Zetas convirtieron la ciudad en campo de batalla. Habían operado en Culiacán durante enfrentamientos reales. Habían asaltado casas de seguridad en Tijuana, donde sicarios estaban dispuestos a pelear hasta la muerte. Se movieron por esas calles, simuladas con una fluidez que impresionó incluso a observadores con décadas de experiencia. Avanzaron en formación diamante y modificada, técnica desarrollada en México para combate urbano, donde el enemigo puede atacar desde cualquier dirección. Neutralizaron objetivos con precisión quirúrgica, evacuaron civiles sin comprometer posición táctica, rescataron rehenes aplicando protocolos desarrollados en rescates reales. México tiene una de las tasas más altas de secuestros en América Latina. El GAFE ha participado en cientos de operaciones de rescate. Tiempo total: 43 minutos, 17 minutos por debajo del promedio. 0 bajas civiles, 0 bajas propias, todos los objetivos neutralizados. La tercera fase fue navegación y reconocimiento. Los soldados fueron transportados con los ojos vendados a un punto desconocido en terreno montañoso hostil, sin GPS, sin mapas detallados, solo coordenadas de un punto de extracción a 30 kilómetros de distancia. Tiempo límite: 18 horas, entre ambos puntos, montañas escarpadas, bosques densos, ríos sin puentes y patrullas enemigas con órdenes de capturar cualquier elemento detectado. La misión no era solo llegar, era llegar mientras recopilaban inteligencia sobre instalaciones enemigas. Varios equipos fueron detectados y capturados durante las primeras 6 horas, no por errores graves, sino por pequeñas decisiones subóptimas acumuladas. El GAFE navegó ese terreno como si estuvieran de vuelta en la Sierra Madre. Utilizaron técnicas de orientación que no requieren GPS ni brújula de precisión, posición del sol, patrones de vegetación, dirección de corrientes de agua, formaciones rocosas. No tomaron rutas rápidas, tomaron rutas seguras. Se movieron por crestas montañosas que requerían el doble de esfuerzo físico, pero ofrecían mejor visibilidad y rutas de escape, y llegaron al punto de extracción en 14 horas, 4 horas antes del límite, sin haber sido detectados una sola vez, y con inteligencia recopilada que impresionó a los evaluadores. Pero la verdadera prueba llegó en la fase 4. Resistencia bajo presión operacional continua, 72 horas de operaciones ininterrumpidas sin sueño, con raciones limitadas en condiciones climáticas extremas. Es aquí donde colapsan incluso los mejores. Después de 48 horas sin sueño, el cerebro comienza a experimentar microsueños involuntarios. La capacidad de toma de decisiones se deteriora. A las 60 horas aparecen alucinaciones. A las 72, algunos experimentan colapso cognitivo temporal. Los equipos europeos comenzaron a mostrar signos de deterioro después de 50 horas. Errores menores de comunicación, tiempos de reacción más lentos, precisión de tiro reducida. El equipo británico perdió un punto de observación porque un soldado se quedó dormido durante 30 segundos. Los estadounidenses cometieron un error táctico que en operación real habría resultado en bajas. Los franceses tuvieron un incidente de casi fuego fratricida, excepto uno. El equipo mexicano mantuvo el ritmo operacional, no porque fueran sobrehumanos, sino porque para ellos 72 horas sin dormir no era un ejercicio extremo de competencia internacional. Era una operación estándar en territorio controlado por cárteles, donde bajar la guardia significa emboscada. Habían desarrollado técnicas de manejo de fatiga que no se enseñan en academias militares convencionales, rotaciones de microdescanso, técnicas de respiración, movimiento constante y sobre todo, mentalidad forjada en operaciones reales donde rendirse al cansancio no es opción porque vidas dependen de tu capacidad de continuar durante las 72 horas. El GAFE mantuvo tasa de error mínima, precisión de tiro que solo bajó 5%, 0 incidentes de seguridad. En la hora 70, cuando otros equipos luchaban por mantener cohesión básica, ejecutaron una operación de rescate perfecta.
Los resultados finales se procesaron durante 6 horas. No porque hubiera dudas, sino porque los números parecían estadísticamente improbables. Fase 1, México primer lugar con 32 minutos. Reino Unido segundo con 41. Estados Unidos tercero con 44. Fase 2, México primer lugar con 43 minutos y 0 incidentes. Francia segundo. Israel tercero. Fase 3, México primer lugar 14 horas sin detección. Alemania segundo. Reino Unido tercero. Fase 4, México primer lugar con 5% de error. Estados Unidos segundo con 15%. Israel tercero con 18. Puntuación global, México 487 puntos de 500 posibles. Estados Unidos 441. Reino Unido 438. Francia 432. Israel 429. La diferencia no fue marginal, fue una victoria clara, medible y definitiva. México había superado a las unidades de élite mejor financiadas y mejor equipadas del planeta por más de 40 puntos. Los resultados se anunciaron en una ceremonia discreta, sin cámaras, sin prensa, solo observadores militares y comandantes de cada equipo. El silencio cuando se leyó el primer lugar fue absoluto. Después, lentamente, comenzó el reconocimiento. El comandante británico se acercó al líder del GAFE y dijo en español imperfecto: ustedes merecieron esto. Operan como nosotros operábamos cuando empezábamos, con hambre, con necesidad. Nosotros hemos olvidado cómo es eso. El comandante estadounidense fue más directo: subestimamos. No volverá a pasar. Nos gustaría entrenar con ustedes. El general observador de la OTAN hizo un comentario registrado en actas oficiales. Hemos estado buscando mejorar nuestras fuerzas especiales mediante tecnología y presupuesto. Quizás deberíamos estar buscando mejorarlas mediante exposición a condiciones operacionales reales. México tiene acceso a laboratorio de combate asimétrico que ninguno de nosotros puede replicar. Esta victoria tiene implicaciones estratégicas que trascienden el orgullo nacional. América Latina acaba de demostrar capacidades militares que rivalizan con potencias tradicionales. China, que ha estado expandiendo influencia en la región, ahora sabe que enfrentará fuerzas locales con capacidades reales. Estados Unidos debe reconocer que las capacidades militares mexicanas son competitivas a nivel mundial. El modelo de entrenamiento del GAF será estudiado. Ya hay solicitudes de varias naciones para observar programas mexicanos. Israel quiere entender técnicas de combate urbano desarrolladas contra cárteles. Estados Unidos está interesado en métodos de resistencia a fatiga extrema. Cambia la percepción internacional sobre el profesionalismo de Fuerzas Armadas mexicanas. Durante años, las noticias se enfocaban en corrupción o violaciones de derechos humanos. Esta victoria rompe esa narrativa. Demuestra que México tiene capacidad de desarrollar fuerzas especiales que pueden competir con cualquier nación. Para jóvenes mexicanos considerando carrera militar, esta victoria es validación poderosa. Demuestra que servir en Fuerzas Armadas mexicanas es oportunidad de formar parte de instituciones de élite reconocidas mundialmente. Los soldados del GAFE que ganaron regresaron a México en silencio absoluto, sin desfiles, sin conferencias de prensa, sin reconocimientos públicos masivos, porque esa es la naturaleza de las operaciones especiales. El trabajo se hace en las sombras, el reconocimiento es secundario, la misión es lo único que importa. Regresaron a sus bases, continuaron entrenamiento, volvieron a prepararse para operaciones reales que mantienen seguridad nacional funcionando. Pero hay historia detrás de esa victoria que no aparece en informes oficiales. Cada soldado lleva cicatrices. Algunos han visto compañeros caer en operaciones contra cárteles. Han cargado cuerpos de hermanos de armas muertos en emboscadas. Han participado en funerales militares. Han trabajado con equipo que debió ser reemplazado hace años. Han solicitado recursos básicos y recibido negativas por limitaciones presupuestarias mientras observan corrupción desviar miles de millones. Y aún así, se convirtieron en los mejores. Esa es la historia real. No es narrativa bonita de superación. Es historia de profesionales que mantienen excelencia a pesar de obstáculos sistémicos que quebrarían instituciones menos resilientes. Es historia de hombres que cuando tuvieron oportunidad de competir en igualdad de condiciones contra las mejores fuerzas especiales del mundo, demostraron que todo ese sufrimiento, toda esa adversidad, los había convertido en algo extraordinario, no a pesar de las dificultades, sino precisamente por ellas. Esta victoria plantea preguntas fundamentales sobre cómo definimos poder militar. Estados Unidos gasta más de 800,000 millones de dólares anuales en defensa. México gasta aproximadamente 8,000 millones, menos del 1% del presupuesto estadounidense. Y sin embargo, en evaluación directa de capacidades de fuerzas especiales, México superó a todos. Presupuesto compra tecnología, compra equipamiento avanzado, pero no compra experiencia de combate real, no compra resiliencia forjada en adversidad extrema, no compra capacidad de tomar decisiones correctas cuando fallan sistemas tecnológicos. México tiene algo que dinero no puede comprar: un laboratorio de combate asimétrico real operando dentro de sus fronteras. Los cárteles son organizaciones paramilitares con presupuestos de miles de millones, inteligencia sofisticada y armamento militar. Combatirlos requiere adaptación constante que ninguna simulación puede replicar.
El GAFE ha estado en esa guerra durante décadas, y esa experiencia creó capacidades que presupuestos millonarios no pueden generar artificialmente 24 horas después de que se anunciaran los resultados. Solicitudes formales de entrenamiento conjunto con México aumentaron. Analistas de defensa comenzaron a reevaluar capacidades militares latinoamericanas. Reclutadores mexicanos reportaron aumento del 30% en solicitudes para programas de fuerzas especiales y en bases militares mexicanas. Soldados del GAFE continuaron entrenando como siempre, porque la competencia había terminado, pero la guerra contra cárteles continuaba. Pero ahora, cuando ejecuten esas misiones en silencio, en montañas de Guerrero o calles de Reynosa, llevarán conocimiento de algo que antes podían solo sospechar, que son tan buenos como los mejores del mundo, que su entrenamiento, su experiencia, su resiliencia, los pone en la cima de fuerzas especiales globales, que cuando el mundo envía a sus mejores soldados a competir, México puede ganar, y esa certeza cambia todo. ¿Qué significa esto para el futuro de las Fuerzas Armadas mexicanas? ¿Cambiará la forma en que otras naciones perciben la capacidad militar latinoamericana? ¿Estamos presenciando el inicio de una nueva era en la proyección de Poder Region? Comenta GAFE si quieres que analicemos las operaciones reales que forjaron a estas unidades de élite.